Hola hermanitos, bendiciones para todos ustedes. Hoy vamos a reflexionar en la Sagrada Escritura por qué nuestro Señor Jesucristo nos advierte que si nosotros hemos decidido servirle, seguirle, comprometernos con Él, no debemos de volver atrás. Vamos a ver lo que nos dice en San Lucas capítulo 9 del 61 al 62. Dice, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Aquí, hermanitos, escuchamos cómo nuestro Señor Jesucristo le da esta respuesta a este hombre, a esta persona que quiere seguirle, pero le dice que primero lo deje ir a despedirse de sus familiares. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que cuando nosotros nos hemos decidido a servirle, tenemos que sacrificar, ¿sí? A lo mejor muchas costumbres o convivencias que hemos tenido hasta con nuestra propia familia para poderle darle una respuesta a Él. Porque si queremos seguir igual, pues vamos a descuidarlo a Él. Y vamos a descuidar también ese apostolado o ese servicio al que Él nos está llamando. Y al que nosotros le estamos dando esa respuesta de aceptación a seguirle. Y por eso dice que si tomamos el arado, pero miramos hacia atrás, no servimos para el reino de Dios. Vamos a seguir viendo lo que nos sigue diciendo ahora en Hebreos 6 del 1 al 8. El apóstol San Pablo nos va a decir aquí, vamos a verlo del capítulo 6 del 4 al 8. Dice, de todas maneras es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo, y saborearon la maravillosa palabra de Dios con una experiencia del mundo futuro. Si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de Él. Palabra de Dios. Aquí estamos escuchando, mis hermanos, lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Dice que es imposible renovar a los que ya fueron iluminados y que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo. O sea, que muchas veces nosotros hemos tenido una experiencia de encuentro con nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a seguirle, hasta a prestar un servicio en la iglesia, a comprometernos en un apostolado, pero luego nos desanimamos y nos volvemos atrás, ¿sí? Tomamos el arado, pero volvemos la mirada hacia atrás, a la vida anterior. Queremos seguir viviendo nuestra propia vida, a como la llevábamos antes de encontrarnos con Cristo y de comprometernos con Él. Y por eso dice que, y hasta a veces nos vamos al pecado, volvemos a la vida de pecado. Y dice el Señor, pues estas personas ya están crucificando a nuestro Señor Jesucristo por su propia cuenta, porque ya saben, ya probaron, ¿sí?, el amor de Dios, ya experimentaron que es un Dios vivo, ¿sí?, y recibieron el Espíritu Santo, o sea, tuvieron una experiencia con el Señor, y ahora ellos volvieron atrás. Entonces, hermanos, esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura para todos aquellos, ¿verdad?, que emprendemos el camino con el Señor, pero luego queremos volver a la vida pasada. Vamos a seguir viendo lo que nos dice ahora en Lucas 11:24. El Evangelio de San Lucas 11:24 dice, cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio donde descansar. Como no lo encuentra, se dice, volveré a mi casa de donde tuve que salir. Al llegar, la encuentra bien barrida y todo en orden. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí, de tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Palabra del Señor. ¿Se fijaron, mis hermanos?
Aquí también en esta comparación que nos hace nuestro Señor Jesucristo nos está hablando sobre esto. Cómo nosotros no nos está permitido, después de haber tenido esa experiencia con nuestro Señor, volvernos hacia atrás, porque dice que nos va peor. Aquí está poniendo este ejemplo nuestro Señor Jesucristo de ese hombre o de esa persona de la que salió un espíritu. Pero luego ese espíritu vuelve a visitar a esa persona y la encuentra desocupada. ¿Qué quiere decir? Pues sin la gracia de Dios ya, ¿sí? No siguió viviendo esa experiencia con el Señor, ese encuentro con el Señor, y la encuentra otra vez vacía. ¿Vacía de qué? De la gracia de Dios, vacía de Dios. Y ahora ya no entra solamente él en esa persona, sino que ahora dice se va y se trae otros 7 espíritus más. Imagínense, ahora son 8 ya. Y dice Jesucristo, por eso ya la condición de esa persona ya no es igual que cuando tenía solamente un espíritu. Ahora es peor, imagínense, 8 ya. Entonces, esta es una advertencia que nos hace nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Por eso debemos de estar muy atentos a esto, que no es un juego, no es cualquier cosa. Darle la espalda a nuestro Señor, después de haber saboreado, de haber conocido, de haber tenido esa experiencia de su amor hacia nosotros. Ahora vamos a seguir viendo lo que nos dice en Lucas 14:28. San Lucas 14:28 al 33. Dice, cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tendrá para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20,000? Y si no puede, envía mensajeros, mientras el otro está aún lejos, para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Palabra del Señor. Aquí, hermanitos, más claro que el agua, no podemos escucharlo. Aquí también nos está diciendo el Señor que cuando nosotros tomamos la decisión de seguirle, de servirle, de trabajar para Él, de tomar el arado, no debemos mirar para atrás. Que tenemos que primeramente nosotros ponernos a pensar, si voy a terminar, si voy a llegar hasta el final firme en la fe con mi Señor, sirviéndole, dando testimonio, o en el camino voy a echarme para atrás. Dice, por eso tenemos que ponernos a pensar, ¿sí? Si voy a llegar hasta el final o no. Si no, pues ¿para qué me comprometo? ¿Para qué me meto ahí? Esta es una enseñanza que podemos nosotros aprender de nuestro Señor Jesucristo, que nos está invitando a esto, a que reflexionemos y que no debemos de mirar para atrás, no debemos echarnos para atrás. A veces decimos, no, pues ya me cansé de servir al Señor, ya voy a descansar, ya voy a dejar de trabajar para su reino, ya trabajé mucho, ya me voy a dedicar ahora a descansar. Y no sabemos que en ese momento puede llegar el espíritu que ya había salido, ¿sí? Y nos va a encontrar vacíos del Espíritu de Dios en nosotros. Y nuestra vida puede ser peor. Y eso, hermanos, lo podemos notar nosotros en muchos hermanos que han dejado al Señor, se han echado para atrás y su vida ha sido peor. Por eso, hermanitos, vamos ahora a escuchar al apóstol San Pedro. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 21 al 22. ¿Qué dice San Pedro? Dice, a todas esas personas así de las que estamos hablando, que emprenden el camino con el Señor, pero luego se echan para atrás, miran para atrás. Dice, más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad, que después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada.
¿Se fijaron, hermanos, qué clarito? Dice, se les aplica con razón lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, esto es duro, lo que está diciendo aquí el apóstol San Pedro, ¿sí? Que a esas personas que han emprendido el camino del Señor y que han tenido una experiencia con el Señor ya, y que han probado el don de su amor, de su espíritu, y luego vuelven atrás a la vida vieja, a la vida pasada, a la vida de pecado, dice, se les aplica con razón lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Hermanitos, pues ojalá que esto nos ayude a nosotros a permanecer firmes, fieles siempre a nuestro Señor, y que esto es toda nuestra vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Si hemos tomado el arado, no miremos para atrás, porque si no, no servimos para el reino de Dios. Hermanitos, bendiciones y ánimo, sigamos adelante.